Donald Trump nos trata como si fuésemos su maldita colonia. Y esto se puede decir desde España, pero igualmente desde México, desde cualquier país de Latinoamérica o desde cualquier parte del mundo. Porque Donald Trump entiende que todos somos sus súbditos y que por lo tanto tenemos que rendirle pleitesía de alguna manera, como ha estado toda la vida acostumbrado con su vida de multimillonario a que se la rindan todos los que están a su alrededor. Pero lo siento, no va a ser así. ¿Esto por qué lo digo y por qué estoy especialmente enfadado esta mañana? Bueno, pues porque resulta, ya sabéis, Donald Trump se enfadó muchísimo después de habernos puesto aranceles, después de habernos sometido a un momento de tensión comercial, pues le molestó que nos buscásemos la vida y que fuese el presidente Pedro Sánchez a reunirse con Xi Jinping, porque fue a visitar China, se reunió pues básicamente con quien va a ser la próxima gran potencia del mundo. Si tu socio habitual te da la espalda, te pone aranceles y te maltrata, ¿qué esperaban que hiciésemos? ¿Que nos cruzásemos de brazos? ¿Que le besásemos el culo, como llegó a decir en un vídeo, ahora lo vamos a ver, o que buscásemos alternativas potentes? Bueno, pues efectivamente buscamos alternativas potentes. Frente a esta cuestión, frente a esta realidad, el secretario del Tesoro nos contestó que sería como cortarse el cuello, que España se acercase a China, es decir, amenazándonos directamente. Alguien que había sido hasta hace 2 días supuestamente un socio confiable de alguna manera, bueno, tampoco lo creo que fuese demasiado confiable, pero que era más o menos un socio, que teníamos una relación más o menos fluida, 2 países dentro de la OTAN, y de repente amenaza de estas características. Si te acercas a China es como si España se cortase el cuello. Bueno, pues frente a estas amenazas, evidentemente en España, bueno, y en ningún país somos bobos, y nos reunimos con quien haga falta, con unos y con otros. Por lo tanto, en esta ocasión tocaba reunirse con precisamente el mismo señor que nos había dicho esto, con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Bueno, pues para allá ha ido nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Claro que ha trasladado el secretario. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que ha dicho, pero os adelanto las 2 cosas básicas que nos han pedido, o más bien, que casi nos han obligado a aceptar, que por supuesto no lo hemos hecho, por fortuna, pero la primera, ¿cuál es? Mayor gasto militar, nos reclaman, y en segundo lugar, eliminar impuestos, concretamente la tasa Google, que son impuestos que se le ponen a las grandes tecnológicas internacionales. Es decir, amigos y amigas, es todo tan disparatado. Primero, nos ponen aranceles, nos revientan en lo comercial, quieren cargarse la economía del mundo para intentar salvar la suya, y ahora resulta que cuando vas a negociar con ellos, te dicen que lo que tienes que hacer es aumentar el gasto militar, pero dentro de la OTAN, por supuesto, que es una reivindicación que nos llevan imponiendo desde hace mucho tiempo, pero que tampoco se acaba de entender porque ¿qué quieres? ¿Que gaste militarmente? Pero claro, para comprarte las armas a ti, a las empresas armamentísticas de los Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense al fin y al cabo es una especie de delegación de los intereses de las grandes empresas armamentísticas y otras grandes empresas, al mismo tiempo que dejan de lado a la OTAN ellos también. O sea, quieren que gastemos más, pero concretamente ¿para qué? Si lo que están diciendo todo el día es que quieren dejar de lado de la OTAN, quieren invadir países que están dentro de la OTAN, como por ejemplo Canadá, que quieren convertirlo en el estado número 51, dicen, o algo mucho más cercano todavía, que es la invasión de Groenlandia, que forma parte de Europa, de Dinamarca concretamente. Ya nos piden que aumentemos el gasto militar, cuando realmente si lo tuviésemos que aumentar sería para ser independientes y soberanos respecto a la dominación de los Estados Unidos en nuestro territorio, incluso con bases militares que hemos tenido durante tantísimas décadas. Y en segundo lugar, la chorrada esta de que nos obliguen a eliminar la tasa Google. La tasa a través de la cual un gobierno soberano, autónomo, con capacidad para decir a quién le pone impuestos y a quién no, decide gravar a empresas tecnológicas multinacionales que ganan muchísimos miles de millones de euros anualmente en nuestro país. Y ahora te dicen que no, que lo que tienes que hacer es quitar esos impuestos y subir el gasto militar. Es decir, nos tratan como si fuésemos un maldito protectorado, como si fuésemos una especie de colonia de los Estados Unidos, aunque tenemos la decencia de ir a visitaros en este momento, después de que Donald Trump dijese cosas como esta, They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Por favor, haré lo que sea. Quiero llegar a un pacto. Se estaba riendo de los europeos por querer negociar con ellos. Además de decir aquello de Kissing my ass. kissing my ass. Decía, todos los países me están besando el culo. Y aún así algunos se sorprenden de que los españoles y otros países
estemos viendo pues con nuevos ojos a China. Para empezar, son bastante más fiables que esta pesadilla naranja que tienen los estadounidenses. Para continuar, son un mercado pujante. Y para terminar, te puedes fiar más que de un señor que un día tiene una opinión, al día siguiente la cambia y que como hables con otras personas te dicen que sería como cortarte el cuello. Vamos a escuchar aquí a Carlos Cuerpo, al ministro de Economía. Después leemos la noticia, que me ha enfadado tanto y que me hace pensar que vivimos literalmente en una colonia de los Estados Unidos que está empezando a independizarse, por fortuna. Y después vamos a ver algo que dije ayer también en la tele hablando sobre este asunto, porque a algunos parece que les cuesta salir un poco del marco este, de estar sometidos a los Estados Unidos. Es un proceso que, bueno, pues será duro. Una ruptura dolorosa de un régimen internacional al que estábamos acostumbrados, pero también necesario. Porque esto ya no es una relación entre iguales, nunca lo fue, pero es que ahora ya es una relación tóxica. Primero escuchamos al ministro Cuerpo a ver qué dice. Un mensaje claro que ha trasladado. Evidentemente él va a ser mucho más diplomático de lo que estoy siendo yo porque está en representación del gobierno. Y aquí estamos convencidos que liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Tenemos que conseguir llegar a acuerdos. Ahí hablando de China, me han preguntado también de China precisamente desde Washington. En beneficio también de ambas zonas, tanto de China como de la Unión Europea. Hay amplio margen para hacerlo. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco y abierto con ellos. Y en ese esfuerzo estamos desde España, pero también desde la Unión Europea. Y esto, evidentemente, no es ningún obstáculo para que desde la Unión Europea sigamos en esa voluntad negociadora de profundizar y de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para seguir avanzando en esta relación que es la mayor del mundo. Un tercio de las relaciones económicas, comerciales del mundo se dan entre Estados Unidos y Europa. Lo que queremos es que esto siga, incluso si se puede, creciendo. Claro, pero lo que me llama la atención es que tengamos que ser precisamente nosotros los que decimos no, esto va a llegar a un buen puerto, vamos a negociar, lo vamos a conseguir, cuando nosotros no hemos generado ningún problema. De hecho, nos lo han generado a nosotros. No fue un gobierno europeo el que de la noche a la mañana se despertó y dijo "This is the Liberation Day", es el día de la liberación, voy a poner aranceles a todo el mundo, a China un 145%, a los europeos un 20%, bla, bla, bla. No, fueron ellos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Irles detrás, como diciendo, ay no, pobrecitos, es que se han equivocado y nosotros vamos a arreglar esta equivocación. ¿Pero qué somos ahora? La niñera de los Estados Unidos, que cuando el presidente coge una pataleta tenemos que ir ahí a ponerle el chupete de nuevo. De verdad que es lamentable. Escribe Miguel Jiménez en El País. Intereses comunes, prioridades conjuntas, prosperidad compartida, fuertes lazos, importancia de la relación. Esas coletillas aparentemente vacías, habituales en los resúmenes de las reuniones que ha mantenido hasta el momento el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con sus homólogos de otros países, llaman más la atención cuando desaparecen. No figuran en el duro y frío comunicado de resumen del encuentro que mantuvo en Washington con el ministro de Economía español Carlos Cuerpo. En él se habla de una conversación franca, lo que parece todo un eufemismo, y destaca que Bessent reclamó a España el aumento del gasto en defensa y eliminar la tasa Google. El Tesoro envió su resumen de la reunión casi 6 horas después de acabar. Hoy el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió con el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo. El secretario y el ministro han mantenido conversaciones francas sobre cuestiones relativas al comercio entre Estados Unidos y España. Durante sus conversaciones, el secretario Bessent destacó la necesidad de que España aumente el gasto en defensa en el contexto de la OTAN. El secretario también subrayó la continua oposición de Estados Unidos al impuesto sobre los servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias. Y esto es el texto íntegro que hay, sin concesión alguna a la conciliación. O sea que habéis escuchado ahora aquí al ministro Cuerpo, que ha sido mucho más amable, mucho más conciliador de lo que realmente estaba siendo el gobierno norteamericano. Simplemente ha hecho 2 exigencias y ningún tipo de concesión. Que aumenten el gasto para la OTAN, es decir, para nosotros, y al mismo tiempo que quite los impuestos que no nos gustan. Eso es lo que le ha dicho el secretario de Comercio. El tono del mensaje difiere mucho del transmitido por el propio ministro español al término de la reunión, que la valoró de forma mucho más positiva, mucho más diplomático. En declaraciones a los medios al término de la reunión, Cuerpo dijo: ha sido una reunión constructiva, útil, primera toma de contacto, bueno, lo que hemos escuchado antes. El ministro español quiso ver una puerta abierta en la negociación a lo relativo a la guerra comercial.
Además, defendió el acercamiento europeo a China como socio estratégico en el mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba en una entrevista a una pregunta referida a Latinoamérica que podría ser que los países tengan que elegir entre Estados Unidos y China. Sí, tal vez deberían hacer eso, insistió. Bueno, pues no invites mucho a los países latinoamericanos a elegir entre Estados Unidos y China, porque cuando elijan a China vas a coger un rebote tremendo y vas a tener ganas otra vez de expandir la democracia a través de los fusiles por Latinoamérica como tanto hicieron durante el siglo XX. Como hagas elegir, igual te vas a llevar una sorpresa. El acercamiento a China había servido para un prólogo poco prometedor a la reunión. La semana pasada, el secretario del Tesoro criticó en un acto en Nueva York el acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez a China. Puede decir al resto del mundo que no estoy seguro de si el primer ministro Sánchez o el ministro de Economía de España hicieron algunos comentarios esta llamada, en el sentido de que todos deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse la garganta. Sería como cortarse su propia garganta. Es que es tremendo. Con la visita de cuerpo a Washington, previamente programada, el gobierno de Sánchez quería hacer ver que podía tender puentes de entendimiento con Estados Unidos, pese a ponerse en vanguardia del reforzamiento de la relación con China. En el comunicado del Tesoro, de resumen de la reunión, no se hace ninguna mención a este asunto. No se habla de China en el comunicado que hemos leído antes, pero sí se da a entender que la frialdad ha sido la nota dominante. Donde Cuerpo veía una puerta abierta a la negociación, Bessent no hacía mención alguna al deseo de llegar a acuerdos que le atribuía al ministro español. Además, Washington muestra cómo está dispuesto a jugar la baza del gasto militar en las conversaciones comerciales. Bessent no tiene competencias en la materia y aún así le subraya a Cuerpo la necesidad de que aumente el gasto en defensa. Y para guinda, la oposición a la tasa Google, el impuesto sobre los servicios digitales y otras barreras no comerciales. Las autoridades estadounidenses identificaron las barreras no comerciales de cada mercado y elaboraron un voluminoso informe de 397 páginas. En la lista de agravios de Trump contra España están las regulaciones de cine, esto es lo que le preocupa de España, que priman las lenguas cooficiales, es decir, que se haga cine en catalán, en gallego, en euskera, en fin, las cuotas de producción europea impuestas a Netflix y demás plataformas de streaming, el trato a las empresas farmacéuticas, la tasa Google y las ayudas a Airbus. Y ahora quiero que veáis conmigo este momento en televisión donde estábamos discutiendo precisamente sobre esta visita del ministro Cuerpo a los Estados Unidos, que algunos creen que era simplemente para enmendar el error de haber ido a visitar a China la semana pasada. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con que fuese un error aquello, sino algo necesario. Vamos a escucharlo. Y este debate que se ha juntado al debate de los aranceles y a la posición de la Unión Europea respecto a Estados Unidos y la relación transatlántica llega en el peor momento y de la peor forma para nosotros, en medio de la resaca del viaje del presidente del gobierno a China, que, insisto, no quiero decir con esto que el presidente no tenga que ir a China, este y el que venga y los anteriores que han ido no una, dos, 3 y 20 veces, sino que nos signifiquemos de una determinada manera, que yo creo que eso es lo que está intentando resetear Carlos Cuerpo hoy en Washington, hasta el punto de que Estados Unidos nos monitorice, como si fuéramos una colonia que la metrópoli tiene que... Nos monitorice, ¿eh? Es que eso es lo fuerte. Estados Unidos nos monitorice, como si fuésemos una colonia, efectivamente, tiene razón aquí. Lo que no tiene razón es que debamos tener cuidado con ir a China. O sea, hace bien el análisis de que Estados Unidos nos va a monitorizar, pero claro, su receta para evitarlo es que no enfademos a los Estados Unidos, es decir, que no nos reunamos con China. Es lo que no puedo entender yo de ninguna manera. Monitorizar. Entonces, ¿qué hacemos? A mí eso me parece... No molestamos para que no nos monitoricen. No. También da sensación de colonia. Entre no molestar y meter el dedo en el ojo hay una sutil diferencia. Es decir, yo... Hombre, sí, pero la cosa aquí entonces es... Meter el dedo en el ojo es buscar otras alianzas comerciales, porque claro, cuando a ti te imponen aranceles, cuando te maltratan, cuando te insultan públicamente diciendo "They are kissing my ass", me están besando el culo, entonces tú vas a buscar otros mercados. Entonces resulta que eso no es simplemente ser independiente, sino que es meter el dedo en el ojo. Venga. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos calladitos y intentamos no molestar al imperio norteamericano. Eso es una forma servil de estar en el mundo, que creo que ya se acabó. Hemos pasado a otra pantalla. Creo que los asesores del presidente del gobierno, ahora que afeamos tanto a Trump, que tiene unos asesores malos, no malísimos, deberían haber dicho al presidente del gobierno: cuidado con la agenda internacional dentro de 3 meses. Cuidado con anunciar, que no sé si se va a confirmar, un viaje de Estado de los Reyes a China en otoño. Yo tengo para mí que ese viaje acabará aplazándose, no voy a decir sine die, pero sí en el tiempo. En cualquier caso sería un viaje que llegaría después del viaje que hiciese pero en términos la delegación europea a China. Y de gestión de los intereses, no ya de España, de la Unión Europea, queda todo como muy ¿cómo le diría? Ortopédico, vamos a decir así. Es decir, ¿hacía falta este viaje en este momento?
hemos opacado incluso a Meloni en su intento desesperado por no quedar con el culo al aire, perdón por la expresión, frente a esa defensa que hace cerrada de Donald Trump. De hecho, sí. Estoy completamente en desacuerdo. Creo que nunca más ha hecho falta un viaje de estas características que en este momento. El de los Reyes. Primero el de Pedro Sánchez y el de los Reyes sí es necesario, pero el de Pedro Sánchez, el del presidente, precisamente en este momento. ¿Por qué? Porque durante demasiado tiempo, creo, ya ha funcionado así el mundo. Los Estados Unidos han sido los máximos líderes de Occidente. Lo que nos decía, nosotros lo hacíamos. Éramos básicamente un protectorado que ahora incluso se atreven a decirnos que nos ponen en vigilancia. ¿Vigilancia de qué? Somos países soberanos que podemos llegar a acuerdos comerciales con quien queramos. Sobre todo en momentos en los que los Estados Unidos nos dejan de lado, nos maltratan, nos ponen aranceles y de manera unilateral nos imponen esta situación que estamos haciendo ahora. O sea, esto no es de repente una decisión del gobierno de España que quiere sustituir a Estados Unidos por China. Es Estados Unidos quien lanza la primera piedra y nosotros simplemente lo que hacemos es reaccionar. Lo que estaría bien que sepa Estados Unidos, no nosotros, los españoles en este caso. Bueno, nosotros que como país soberano que somos los españoles tenemos capacidad para explorar otros mercados con Europa, comunicándose a Europa, pero también de manera pues, independiente. Es decir, podemos ir a donde queramos, reunirnos con quien queramos, porque no hay un gobierno único europeo al que le hayamos cedido la soberanía. Pero en este caso, claro, o sea, mi punto es, claro que precisamente en este momento es necesario plantar cara. Claro que en este momento precisamente era necesario decirle a Estados Unidos, tened cuidado, porque como nos tratáis de esta manera, es que tenemos aquí a otro país que te está pidiendo paso. Que es China, que está diciendo, tengo un mercado preparado, tengo capacidad de exportar los mismos bienes, tengo también capacidad de absorber bienes que no se exporten de Europa, quiero establecer una relación mucho más sólida con los europeos. ¿Cómo vamos a mirar para otro lado? Lo que tiene que hacer Estados Unidos en todo caso es seducirnos para que nos interese quedarnos con ellos. Pero si lo que nos hace es maltratarnos, pues si te tratan mal te vas a otro sitio. ¿Es algo tan básico? Lo que deberíamos, y está bien, porque se marca una línea, es si los Estados Unidos van a tratar de esta manera al resto del mundo, tengan ustedes claro que hay más países en el mundo y que hay otras potencias pidiendo paso. Lo que no entendería yo de ninguna manera es esta actitud sumisa de, vale, para no enfadar a los Estados Unidos no vamos a irnos. Alan, que tienes bases en Rota y Morón. Ese es el problema. Argemino, corresponsal de La Sexta, Nueva York. Argemino, ¿qué? Y aquí no sé por qué me han cortado, sinceramente. Pues ya el debate se va a otra cosa. En fin, tendrían que meter aquí al corresponsal que estaba en Nueva York rápidamente porque entraba Carlos Cuerpo o algo. Pero en fin, es otro argumento más poderoso todavía, ¿no? Tenemos bases. Claro que tenemos bases en España, de los Estados Unidos. Y ese también es un problema. Es de hecho la máxima expresión del colonialismo, ¿no? Tener una base militar en tu terreno nacional en el que supuestamente tú eres soberano y mandas sobre él, excepto en esos terrenos que han sido cedidos al gobierno de los Estados Unidos para que te pongan. No hay una embajada, no hay un terreno diplomático, sino directamente un espacio militar del que ellos pueden hacer uso en el momento en el que decidan, pues hacer lo que decían en los próximos meses, que como os decía, la invasión de Groenlandia, siendo un territorio administrado por la Unión Europea, por Dinamarca, es una realidad muy cercana. Entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí? ¿Que los Estados Unidos se van a hacer con el control de Groenlandia? Ya fue el otro día J.D. Vance y con un montón de militares detrás suyo dijo que tenían y pretendían la intención de hacer eso, de quedarse, de administrar Groenlandia, que era necesario para la seguridad de los Estados Unidos y que el presidente Trump así lo quiere y por lo tanto lo tenemos que cumplir, dijeron. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Mantener unas bases militares mientras nos dejan de lado, mientras se alinean con Putin, mientras nos maltratan y al mismo tiempo les dejamos un territorio fundamental como es España además para la seguridad global, controlando el estrecho de Gibraltar, la entrada al Mediterráneo, la parte más sur de Europa y más cercana al mismo tiempo a su país, a Occidente. Somos la puerta de entrada a Europa. Y vamos a dejar que tengan en nuestro territorio bases. Pues sí, ese es otra de las máximas expresiones de por qué estamos sometidos, por qué los Estados Unidos nos tratan como si fuésemos una colonia y por qué habría que sustituir esa realidad lo antes posible. O sea, no es un argumento en contra, es un argumento más bien a favor. Y mientras tanto, noticia de última hora de esta mañana. Trump acaba de causar envidia a las empresas más potentes a nivel de computación, de tarjetas gráficas, de microchips, del poder bruto que se esconde detrás de la emergencia de la inteligencia artificial, porque lo que necesitan son infraestructuras y hardware que producen empresas, muy pocas empresas, y una de ellas casi monopolística es Nvidia. Bueno, pues les ha obligado ahora a producir solamente los Estados Unidos
Y al mismo tiempo parece ser que se está prohibiendo, bueno, de facto, no de derecho, pero de facto, con los aranceles que hay, exportar a China un nuevo chip y le ha producido 5.500 millones de dólares de pérdidas. La compañía se desploma además en bolsa tras comunicar al supervisor el impacto en los resultados del primer trimestre. Donald Trump se está cargando paso a paso toda la economía estadounidense y no le importa lo más mínimo. Sin embargo, cuidado, porque China tiene una carta poderosa que jugar en su lucha contra la guerra comercial de Trump. Escribe CNN. Las tierras raras. Menos de un año después del inicio de la primera guerra comercial de Donald Trump con Pekín, el líder chino Xi Jinping realizó una visita de alto perfil a una modesta fábrica en Guangzhou, una ciudad industrial ubicada entre colinas onduladas en el sureste del país. En 2019, al recorrer su sala de exposiciones, Xi examinó fila tras fila de anodinos bloques de metal gris y declaró a su séquito de funcionarios del Partido Comunista: las tierras raras son un recurso estratégico vital. Casi 6 años después, el dominio de China en la cadena de suministro de tierras raras se ha convertido en una de sus herramientas más poderosas en una renovada guerra comercial con el presidente de Estados Unidos. Estos minerales, utilizados para alimentar todo tipo de productos, desde iPhones, obviamente, hasta vehículos eléctricos, que son el futuro del desplazamiento, son componentes vitales para la tecnología avanzada que definirá el futuro. Además de baterías, por ejemplo. Y a diferencia de los aranceles, es un frente en el que Trump tiene poco margen para tomar represalias. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos más abundantes que el oro y se encuentran en muchos países, incluido Estados Unidos. Sin embargo, su extracción y procesamiento son difíciles, costosos y contaminantes para el medio ambiente. Durante décadas, Estados Unidos y otros países han dependido del suministro de estos metales procesados por parte de Pekín. China representa el 61% de la producción mundial de tierras raras, pero su control sobre la etapa de procesamiento alcanza el 92% de la producción mundial. Es decir, que como a China se le corte de verdad el grifo y estos aranceles no recule cuanto antes en los aranceles, es que Estados Unidos se va a quedar sin la posibilidad de poder fabricar cosas como iPhones, como coches, como los Tesla de Elon Musk. Por eso Elon Musk está bastante enfadado recientemente con Donald Trump, o baterías, o incluso muchos de los materiales militares que se necesitan para seguir empujando su poderosísima industria militar estadounidense, que, como os decía antes, mandan tanto o más que al gobierno. Y cuando tiene este problema encima de la mesa, lo que se dedica a Donald Trump es a meterse con Harvard, porque ahora resulta que le dice que como no quite las políticas woke e impida que haya manifestaciones pro-palestinas en sus universidades, que les quita la financiación. Este es el problema para Donald Trump actualmente en los Estados Unidos. No sé qué woke y manifestaciones pro-palestinas diciendo que se acabe de una vez por todas el genocidio en Gaza. Eso es lo que más le preocupa a Donald Trump. De verdad que es absolutamente delirante. Y mientras, por ejemplo, Nayib Bukele dice que no va a devolver a Estados Unidos un hombre que deportó a Donald Trump por equivocación, su vicepresidente J.D. Vance está por ahí pues siguiendo compartiendo esta noticia de Nayib Bukele y Trump, riéndose de que a un tipo lo han deportado sin querer y diciendo que, bueno, pues que es lo que hay, que no lo van a volver a repatriar porque no tenía nacionalidad estadounidense. Sin embargo, su mujer y su hijo sí son estadounidenses. Pero a este hombre lo han repatriado a una cárcel de El Salvador, una cárcel de estas terroríficas, y esto se complementa con que Donald Trump va diciendo ahora por ahí que estudia deportar a ciudadanos no ya extranjeros, sino directamente estadounidenses a El Salvador. Es decir, utilizarlo como una especie de campo de concentración para meter a todo aquello que pues no les gusta. Esto en mi país no encaja para El Salvador. Eso no es una democracia. Esto es un imperio en decadencia, que no sabe cómo reaccionar y que decide expulsarlo todo y utilizar países serviles como El Salvador para llevar ahí a sus personas a las que intente echarle la culpa del Estado de los Estados Unidos, que no es su culpa. Que los Estados Unidos esté así no es culpa del inmigrante de turno, no es culpa de un salvadoreño inocente al que deportan, no es culpa de México, de Canadá, no es culpa de España, es culpa de multimillonarios como Donald Trump. Pero por supuesto, Donald Trump no se va a herir a sí mismo ni se va a señalar a sí mismo. Y ahí está encontrando sus chivos expiatorios. Pues ya está bien, de que nos trate como si fuésemos colonias, como si fuésemos protectorados, como si fuésemos gente a la que puede humillar. Tenemos capacidad y soberanía como para poder negociar con quien queramos y decir basta a un orden mundial gobernado por tipejos como este. Ya está, basta ya. Os leo los comentarios, a ver qué pensáis sobre este asunto. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.